Que éramos estériles, esterilidad. Que por una serie de cosas de él, una serie de cosas mías, era imposible tener el bebé de manera natural, era imposible. Que podía ser solamente con fecundación in vitro. Cuando tú recibes ese diagnóstico que te dicen que no puedes tener bebé de forma natural, ¿cuál fue tus emociones? ¿Cómo fueron tus emociones? ¿Cuáles fueron? ¿Cómo fue tu relación con tu esposo? Reacción fue de tristeza. Yo venía llorando pensando, o sea, el proceso que tú estás viviendo es más doloroso el mío que el tuyo, porque se te caen los bebés por todos lados y a mí no me llega ninguno. Bueno, Señor, en realidad te voy a seguir sirviendo, voy a seguir dándote gracias, porque realmente lo hago no por lo que tú me das, sino porque tú eres digno de recibir, ¿no? Tengo el gusto de tener a mi querida amiga Katy. Tenemos una amistad de más de 14 años y hoy viene a contarnos su historia, a la que le hemos titulado De la esterilidad a familia numerosa. Mi querida Katy, bienvenida a Historias con Algo para Decir. Gracias por estar aquí en este espacio. Estoy segura que tu testimonio va a ser de bendición para muchas personas. Bienvenida. Gracias. Bueno, quiero que por favor nos empieces a contar desde el momento en el que empiezas a buscar al bebé. ¿Tú llevas casada con Walter cuántos años? En el 2011 me casé con él. 14 años va a ser este año, ¿no? 14 años, si no nos vayan a hacer las cuentas. Sí. ¿Y empezaste a buscar al bebé a los cuántos años después de estar Como casada? al año. Al año. ¿Y qué pasó en esa búsqueda? ¿Que no lograbas tener el bebé? Que pasó un tiempo, pasaron meses y casi un año y ya nos preocupamos porque no nos quedábamos embarazados, entonces fuimos a hacernos pruebas médicas, a ver qué pasaba, porque se retrasaba la cosa, y fuimos al médico y ya empezamos todo el proceso. ¿Y cuál fue su diagnóstico? El diagnóstico fue que éramos estériles, esterilidad. Que por una serie de cosas de él, una serie de cosas mías, era imposible tener el bebé de manera natural, era imposible. Nos dijeron, 3 médicos nos dijeron que era imposible. Que podía ser solamente con fecundación in vitro, que era el proceso que de hecho nos apuntamos, ¿no? Esperamos el proceso y entonces dijimos, bueno, nos apuntamos a la fecundación in vitro y ya, porque eso tarda un tiempo, ¿no? ¿Lograste apuntarte y todo? Sí, logré apuntarme, me llamaron, de hecho me llamaron cuando estaba embarazada de mi primer hijo de 6 meses con la barriga ya gordeta, me llamaron, vamos a empezar el proceso. Y yo le dije, no, gracias. No, gracias, ya estoy embarazada. Que no hace falta. Sí. Y cuando tú recibes ese diagnóstico que te dicen que no puedes tener bebé de forma natural, ¿cuál fue tus emociones? ¿Cómo fueron tus emociones? ¿Cuáles fueron? ¿Cómo fue tu relación con tu esposo? La reacción fue de tristeza, de la tristeza. Me acuerdo el sitio en el médico, como nos dijeron eso y todo, y recuerdo, bueno, nosotros no teníamos coche en aquel entonces veníamos en el autobús de vuelta y me acuerdo que yo venía llorando pensando, o sea, joder, que vaya diagnóstico, vaya qué mal, que es imposible que nos quedemos, y muy triste, muy triste. ¿Cómo afectó esto en tu relación matrimonial? Bueno, pues afectó en el hecho de que estábamos en un principio, bueno, muy unidos, muy así, pero luego ya, claro, ya te empiezas a decir, bueno, ¿y por qué? Que tú estás fallado, yo estoy fallado, ¿qué pasa? ¿Quién es la falla? ¿Quién es la falla aquí? También la tristeza y todo te lleva pues más peleas, más cosas que no son buenas. Como echarle la culpa, ¿no? Por el proceso también, echar la culpa de que el proceso que tú estás viviendo es más doloroso el mío que el tuyo, porque físicamente hablando, ¿no? Las pruebas y todo, pues claro, las pruebas médicas de la mujer son mucho más fuertes que las del hombre. Son muchas pruebas y muchas muy dolorosas. Entonces, claro, tú dices, jolines, y tú solamente tienes que hacer una cosa y yo tengo que hacer un montón. Y claro, y luego es como que siempre recae, como que miran más a la mujer, ¿no? En todo este proceso, porque tiene como más probabilidades de que algo esté mal también, ¿no? Entonces, hay un momento en el que como matrimonio también dices, vamos a ver, porque yo llevo todo esto y tú no.
¿Y cómo fue tus sentimientos hacia Dios cuando recibiste ese diagnóstico? Porque tú siempre has servido en la iglesia, me recuerdo en ese tiempo en la alabanza, ¿verdad? Tocando en la alabanza. Y recibes esta noticia. ¿Cómo fue para ti tus sentimientos con Dios? ¿Querías seguir sirviendo? ¿Cómo fue? A ver, sirviendo sigues, ¿no? A veces por inercia uno sigue, pero ganas no tenía. Ninguna, ¿no? No tenías ganas y era como, bueno, ¿qué hago? Señor, estoy triste. Creo que siempre he tenido una relación con el Señor muy de poderle contar, ¿no? lo que tengo en mi corazón y acercarme con mucha confianza, ¿no? Y orar y decirle, Señor, estoy triste, estoy enfadada. ¿Por qué? Porque ahí llega un momento en que te enfadas y que dices, ¿por qué? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué no le toca a otra persona? ¿Por qué se te caen los bebés por todos lados y a mí no me llega ninguno? ¿Por qué? Porque, claro, en ese proceso, bueno, tú estabas embarazada, otra amiga que tengo en Málaga también, varias personas me enteraban, está embarazada fulanita, está embarazada. Entonces era como, bueno, ¿y qué? ¿Y yo por qué no? Entonces es frustración y es eso, pero luego vas viviendo procesos y vas dándote cuenta de que, bueno, Señor, en realidad te voy a seguir sirviendo, voy a seguir dándote gracias porque realmente lo hago no por lo que tú me das, sino porque tú eres digno de recibir, ¿no? Entonces seguí adelante y seguimos sirviendo en la iglesia y seguimos adorando al Señor, seguimos ocupándonos del grupo de alabanza y todo y seguimos ¿Y trabajando. te sostuvo algún versículo, una canción, una historia bíblica en ese tiempo? Bueno, la historia de Ana, ¿no? De que ellos fueron ahí ella fue con su dolor, ¿no? Fue delante del Señor también, ¿no? Y le oró al Señor y bueno, fue cuando él y le dije, señora, está borracha. y luego, ¿qué pasa? Ella le dice, no, yo quiero un hijo, todo, y él le da la promesa, le dice, vas a tener el hijo. Y después de eso, ella dice que con su esposo adoró al Señor. Y después de adorar, ya después tuvo el bebé, ¿no? Entonces era como, bueno, en este proceso, Señor, yo voy a adorarte. Ya sea que me des el bebé o que no me lo des al bebé. Yo me acuerdo de esa oración, ¿no? De decir, puedes dármelo, pero si no, igual te voy a servir. Fue eso en mi corazón. De hecho, bueno, ahí el Señor me dio una canción que habla de eso, ¿no? De Ana, que como Ana adoraré, te serviré, haz tu propósito en mi ser aunque yo no lo pueda entender, ¿no? Entonces eso, habla la canción de eso, de que hay momentos en que tú no entiendes nada y solo te dejas en los brazos del Señor y dices, bueno, confío en ti, Señor, y haz lo que tú quieras, ¿no? Y en ese proceso de tener que asimilar ese diagnóstico, pasa un tiempo, ¿tú recibiste alguna palabra profética o un sueño o una promesa que el Señor te dijera, te voy a dar hijos, específicamente? Bueno, mi padre me acuerdo que habló conmigo, ¿no? Le contamos, porque al principio no queríamos contarle a todo el mundo, lo contamos a mucha gente, era como algo como nuestro y nos quedamos, bueno, callados, ¿no? Se lo conté a mis padres y mi padre me acuerdo que me dijo un versículo que hablaba de eso, que hablaba de que no faltaría la palabra de Dios de su boca, de la boca de sus hijos y de los hijos de sus hijos, ¿no? Esa palabra se la dio el Señor a él, y él me dijo, el Señor me ha dado a mí esta palabra. Ahí habla de mí, de ti y de tus hijos, de que la palabra del Señor no va a faltar de la boca de vosotros y de vuestros hijos. Entonces eso quiere decir que vas a tener hijos. Eso fue una palabra, ¿no? Y otra palabra fue que orando por nosotros en la iglesia, ¿no? La pastora oró por nosotros y me dio una palabra y me dijo eso, que no eran 2 sino 3 los hijos que el Señor nos iba a dar. Entonces así. Me acuerdo mucho de ese momento porque estábamos allí, ¿no? En la administración, no me acuerdo exactamente si fue en un culto especial o algo, pero yo estaba presente cuando la pastora oró por ti y te decía, y te dijo esto, no son 2 sino los 3 los hijos que vas a tener. Ya conocía yo el diagnóstico y era como, Señor, qué increíble lo que Él va a hacer. Y me acuerdo que cuando te quedaste embarazada del segundo, yo te dije, falta uno. Falta uno. Y yo creo que no fue coincidencia que estuviera allí, sino porque yo era como la amiga que te chinchaba. Espera que todavía te queda uno y te recordaba esa palabra. Cuando tú recibes esta palabra, también la de tu padre, ¿la creíste totalmente? ¿Tenías dudas?
A ver, dije, muy bonito, no, pero pensaba, digo, bueno, será uno, será lo de 3 ya era como, bueno, dije, si es la palabra es del Señor, se va a cumplir, ¿no? Porque yo pienso así, que la palabra profética, si realmente si es de parte de Dios, se cumple, ¿no? Entonces, cuando ya tuve al segundo, la verdad es que pensé que no iba a tener más. Yo dije, no, ya está, ¿no? Está bien, ya tengo uno, tengo el segundo, ya estamos bien. Pero no, era la tercera. Bueno, y un poquito retrocedemos allí. Después de recibir esta palabra, tienes un proceso, yo me imagino, de alegría, ¿no? De expectativa. Señor, me has dicho que voy a tener hijos, entonces, bueno, confío. ¿Cuánto tiempo pasa desde que recibes esa palabra hasta cuando te haces el test en el que te sale positivo? Pues pasarían unos años. No sé exactamente cuántos años, pero claro, mi hijo nace en 2016, o sea que yo me quedé embarazada en el 2015. Entonces todo este proceso, pues desde el 2012 hasta más ahí, unos cuantos años, no sé, hay que hacer matemáticas, pero sí, pasaron algunos años. Y antes de este primer test, hubieron muchos que te causaron frustración. ¿Cómo fue esos momentos? ¿Cómo te sentiste? Pues es muy doloroso para una mujer, ¿no? Que ves que cada mes dice, he fallado, ya está mal. Y siempre piensas y tienes la esperanza de que te lo vas a hacer y que va a salir positivo y sale negativo, te desanima mucho. Y es muy duro ver ese negativo y dices, otra vez. Me acuerdo de un sentimiento así que tienes. Yo tenía un sentimiento que decía, estoy vacía. Me acuerdo, era como estoy vacía, no tengo nada, no puedo tener vida. ¿No? Wow. Y era ese sentimiento muy fuerte de decir, hijo, no puede ser, no va a ser. Y te hacías el test y decías, no va a ser. Te hacías otro test negativo, no lo tienes. Como un recordatorio constante de que no lo tienes, no vas a tener. ¿Y qué sentía tu esposo cuando él te compartía cómo se sentía cuando veía esos negativos? Él también se sentía triste. Él intentaba hacerse como que, bueno, no pasa nada ya el otro mes, pero me acuerdo que luego cuando ya tuvimos el bebé me decía, no, yo también me sentía triste. Claro, él también se sentía frustrado por verme triste también. Y entonces llega el día del test. ¿Cómo fue? El día del test, pues fue como después de tantos negativos ya no quería hacerme más test. Entonces ya me acuerdo que pasé con miedo por la farmacia y quería hacérmelo, pero dije no. Pasé de largo, pero luego me devolví, ¿no? Y otra vez volví y pasé otra vez de largo. Y luego a la tercera ya entré, me armé de valor y respiré, entré y le dije a las chicas, me das un test de embarazo y tal, y la chica me dijo, ¿quieres de los de las letritas? Y yo dije, vale, los de las letritas, porque siempre me compraba el barato de las rayitas, pero este de las letritas, ¿no? De embarazada. Tal. Y me compré el test y ya pues me hice el test y ya tuvimos el positivo. ¿Cómo fue cuando viste el positivo? Pues fue un momento muy alegre, fue un momento, venía Walter de tocar por la mañana, era a las 6 de la mañana así, y llegó Walter y me aproveché y digo, bueno, ahora corre eso por la mañana, ¿no? Entonces me hice el test y ponía embarazada de más de 3 semanas. Y fue enseñárselo y los dos muy contentos, gracias señor, no sé qué, y así, pero... Y ganas de gritar. Ganas de gritar, pero callados, porque justamente estaba mi madre en mi casa y queríamos decirlo cuando estuviéramos seguros de que todo estaba bien, ¿no? Habíamos vivido, algunos amigos y eso habían tenido algunas pérdidas o unas implantaciones que estaban mal, entonces yo quería estar segura de que estaba embarazada porque mis padres también vivieron ese proceso de dolor. Claro. Ellos oraban por nosotros también y no quería decir, sí estoy, y luego, no estoy, y digo, los mato de la pena. Entonces fue así y me hice ese test. Salió el positivo y estaba justo mi mamá ahí y luego fui al médico porque en realidad tenía miedo y tenía dolor, pero un poquito, pero por miedo digo voy a ir y voy a hacerme una revisión y me miraron en la fe y ahí ya vi el embrión y vi que estaba todo bien puesto y todo. Y después vino la primera revisión, digamos, por la seguridad social, digamos, que viene. Y vino mi mamá y ella lo pudo ver y ella pudo escuchar el corazón del bebé, ¿no? Entonces fue muy especial porque ella no vive aquí en España, ella vive en Holanda. Entonces, claro, al estar ese momento con nosotros fue muy especial también. Qué lindo.
Nace nuestro querido Rubencito, Dios proveyó todo lo que necesitaba, ¿verdad? Para su nacimiento, económicamente también. Y entonces esperabas un segundo regalito del cielo, nuestro querido Matías. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, Matías fue un regalo para nosotros, sí, pero más para Rubén. Para su hermano mayor. Su hermano mayor quería me empezó a decir, mamá, yo quiero tener un hermano. Él tenía 3 añitos, claro, para cumplir 4, tenía 3 añitos y me decía, yo quiero un hermanito. Y digo yo, tú fuiste un milagro, tú lo sabes, entonces tú tienes que orar al Señor, si tú quieres, oras. Pero yo dije, bueno, que ore, que ore. Y sí, mamá, y todas las noches él oraba, se acordaba él, porque yo muchas veces no oraba ni nada, pero él oró muy... Sí, más Señor, te pedimos por el hermanito, no te olvides del hermanito. Y él siempre, ¿no? Muy tenaz, muy perseverante, él siempre. Y fue en el tiempo que empecé a orar y todo, me hice un test también, porque yo también tenía un retraso, y digo, anda, pues toma tu hermanito. Ya te di el regalo de Navidad. Sí. Y el bebé, el segundo bebé, Matías, tuvo una situación diferente a los demás porque tu embarazo fue en la pandemia, ¿verdad? Sí. Fue durante la pandemia. Fue durante la pandemia, el comienzo del embarazo no, pero luego cuando estaba a mitades se desató toda la locura de quedarse en casa, o sea, yo estaba con toda la barriga, con el miedo de todo lo que estaba pasando. Y fue bastante chungo la vivencia de lo que estuvimos ahí y teníamos temor porque claro, era como el doble de riesgo, ¿no? Porque no sabías qué estaba pasando, pero encima yo estaba embarazada, entonces era mucho más riesgo. Luego para ir al médico, me acuerdo, con todos con las mascarillas, que no había mascarillas, bueno, toda esa locura. Y me quitaron varias citas médicas y el bebé no venía con una condición en el cordón umbilical que no estaba bien, ¿no? No le llegaban los nutrientes que les tenían que llegar, le faltaba una arteria en el cordón umbilical, entonces él era más pequeñito y me dijeron que tenían que hacerme más pruebas y todo, entonces claro, era como un embarazo de riesgo, pero no tuvo la atención que tenía que tener porque como era la pandemia me cuidaban más al no hacerme ir al hospital tantas veces y todo, entonces bueno, fue un poco, la verdad es que una vivencia, bueno, el parto y todo con mascarilla. O sea, difícil, ¿no? Sí, difícil. Pero a pesar de eso el Señor cuidó todo ese proceso, ¿no? O sea, les guardó, estuvo allí. ¿Y pensabas que era hasta allí? Sí, yo ya regalé todo. Yo regalé todo ya. Ya, yo pensé bueno, que Dios había sido bueno hasta ahí y que claro, ya nos había dado 2 hijos, ya para qué más. Ya la casa estaba bien, todo bien. Te acomodas, tienes tu ritmo de vida, ya tienes todo, ¿no? Tus tiempos, tus cosas. Tu rutina, eso es, tu rutina. Y al final, pues mira. Faltaba el tercero, no 2 sino 3. Sí. Y entonces cuando te enteras que estás embarazada de la tercera, pues sinceramente pensaba que, digo, se me está desregulando a mí la cosa. Pienso yo que, bueno, porque yo soy, a ver, no soy tan mayor, pero yo tengo una edad. Yo pensé, digo, se me está desregulando, a lo mejor esto empieza lo de la premenopausia y todas esas cosas. Digo, esto es una cosa rara. Tenía ahí un retraso. Y una chica de la iglesia tenía test, ¿no? Tenía varios test que yo escuché que dijo, uy, yo tengo de Amazon de esos, dice, un montón de esos palitos, tengo un montón, porque ella había tenido también un proceso similar, ¿no? Y le fui a su casa, que ahí es donde se hacía la mesa, que es como la célula donde hablamos y todo, y le dije, dame un test de eso, a ver. Digo, a lo mejor me sale negativo y ya, y ya se me pasa todo. Y cuando llegué a casa, después de ahí, o sea, a la hora de comer, ni esperé al día siguiente, al tercero ya era como... El primero esperar la hora, todo, no, este era como... Ya me hago el té del palito y salió marcadísimo, o sea, era una cosa, no es como una línea té, bueno, ya estaba embarazadísima, o sea, ya era embarazadísima. ¿Y cuál fue tu sentimiento? Mi reacción y mi sentimiento fue de sorpresa, de como no lo podía asimilar, me costó asimilarlo, pero fue de preocupación, claro. Y ahora yo he regalado cuna, he regalado carro, he regalado sábana, no hay nada, o sea, de bebé, objeto de bebé en mi casa no había nada, ya todo regalado. Entonces era como,
Señor, ¿y ahora de dónde voy a sacar dinero yo para comprar todas estas cosas? Tengo 2 hijos, tenemos una economía, claro que con los 2 hijos vas tirando, vas así, pero otro bebé tú sabes lo que significa, pañales, todo. O sea, entonces fue de mucha preocupación. Pero, ¿que nos puedes contar los milagros que recibiste en este tiempo de...? Pues, bueno, el Señor, no puedo decir otra cosa que el Señor es fiel, ¿no? El Señor ha ido poniendo todo, nos ha regalado todas las cosas, o sea, de un sitio. Mira, hay una cosa que me pasó, es que yo en Amazon tú puedes hacer una lista de deseos, ¿no? Del deseo de lista de nacimiento, ¿no? Entonces yo me hice mi lista y yo hice una lista de todas las cosas que hacían falta, pero se la enseñé a Walter nada más. Nadie la vio. Yo le dije, Walter, digo, mira, esta es la lista de todas las cosas que hacen falta, de lo que me gusta. Incluso puse unas tonterías como los lacitos, estos así, ¿no? Porque como era niña me hacía ilusión un lacito, unas cositas. Y nadie más vio esa lista. Y después, de pronto, por ejemplo, una cosa muy tonta, a lo mejor la crema esta que es Mustela. A mí me gusta la crema esta Mustela. Digo, ay, mira esta Mustela, y tú sabes que es cariñosa. Entonces, y llega, por ejemplo, llegó una alumna y me viene con una maleta Mustela, pa, y me dice, toma, dice, eso te lo regalo, no sé qué, para la niña, que tal. Y yo, buah, la marca y todo, digo, señor, mira. Luego otra amiga, ¿no?, de Málaga, Katy, te me han dado un paquetito, no sé qué, no tenía mantita, y yo digo, señor, una mantita calentita. Pues venía la mantita calentita, venía detalles, o sea, detalles que yo decía, no, ni siquiera sabía nadie que yo quería eso, o tonterías como lo del lacito, pues venían en ese paquetito de mi amiga, ¿no? Entonces eran cosas que tú dices, Señor, es que esto no lo sabía nadie, eran deseos de mi corazón y el Señor los dio, ¿no? Lo dio todo. Todo. Bueno, la cuna también, todo, o sea, todo. El carrito también, todo. No he comprado nada. O sea, pañales, hasta ahora tengo pañales desde que mandó de la iglesia, también un montón de pañales. Sí, qué bien. Menos mal que no. Pero no te pasó solo con Abigail, con la bebé. Ha pasado con los otros 2 hijos también, ¿verdad? Sí. A mi mayor, hasta el día de hoy, el Señor le sigue supliendo. La gente siempre, no sé, el Señor tiene su mano ahí, tiene su mano y aparte tú aprendes a que lo que a ti te dan también tú a dar también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, la ropa que va pasando de, mira, esto es nuevo, esto es lo otro, Manuel, entonces vamos así, ¿no? Entonces, sí. Qué bonito ver cómo Dios envió el milagro y el sustento para los milagros, para los 3, para los 3 tiene que seguir enviando. Y que sigue enviando. Sí. ¿Qué historia en este tiempo o alguna frase o frases nos puedes decir que para ti fueron como una clave, un ancla, ¿no?, para que tu fe siguiera firme cuando estabas esperando a los niños o cuando no llegaba, a pesar de la promesa ya recibida? Aunque suene un poco, a lo mejor no suena muy evangélico esto, pero mucha gente me decía, es que no estás ayunando, ayuna, y el Señor te va a dar, ora, que el Señor te va a dar. Pero en ese momento estaba tan hecha polvo que yo no ayuné, ni oré así como una cosa que dice, pues me voy a levantar y voy a hacer Estaba hecha polvo, o sea, no tenía fuerza. No es porque, pues no lo voy a hacer, no lo hice porque no tenía fuerza. Y el Señor igual lo hizo, ¿no? Entonces era como, ¿qué puedo hacer yo para recibir algo de parte del Señor? El Señor sabe lo que te tiene que dar. Entonces yo oré al Señor y sí, oré y le pedí y dije, Señor, mira, había momentos que yo le decía, tú lo sabes todo, me siento mal. Ya era, buenas noches, no así, cosas así, ¿no? Era hasta mañana. Pero sí, porque realmente te puedes acercar al Señor también así, ¿no? A veces no tienes fuerza y a veces y en ese proceso yo viví un proceso también así de no tener fuerza, de decir, estoy cansada, no sé cómo, de qué manera pedírtelo, no sé. Y no hice nada especial, pero fue por su gracia lo que recibimos, y los 3 regalos han sido por su gracia. Han sido el primero muy esperado, muy deseado, lo demás ha sido inesperado, pero también deseado, pero inesperado. y eso, y luego el saber que Dios tiene el control y que Dios puede darte todas las cosas, ¿no? Pero como la historia de Daniel, ¿no? Que están los 3 amigos que lo van a meter ahí en el horno, ¿no? Y le dice
eran los leones o el león, ya no me acuerdo. Los leones. Y que lo van a meter ahí y ellos le dicen, ¿no? El Señor nuestro Dios puede librarnos, pero y si no, no vamos a dejar de adorar a nuestro Dios, no nos vamos a arrodillar, ¿no? Entonces es lo mismo. Si el Señor puede darte todos los milagros que Él te quiera dar, pero Él sabe lo que es mejor para tu vida, Él ve más allá de lo que vemos nosotros, ¿no? Entonces, ¿y si no? A lo mejor a los cristianos también nos toca pasar cosas difíciles. A lo mejor a los cristianos también hay diagnósticos negativos, hay esterilidad, hay enfermedad, hay cosas que nos pasan pero el Señor sí va a estar con nosotros. Entonces creo que eso es lo que nos sostiene, ¿no? Que el Señor siempre está con nosotros. En todo este proceso vimos eso. Señor, aunque yo no vea que voy a tener un bebé, aunque no lo tenga, tú estás conmigo y voy a seguirte dando gracias porque tú eres digno, no porque me vas a dar, sino porque tú eres digno y yo te voy a dar gracias a ti. Y recuerda que también eso fue acompañado de tu actitud diaria, porque nosotros convivimos mucho, ¿no? En la iglesia y servíamos juntas. Y cuando yo me quedé embarazada, yo ya sabía el proceso que ella estaba viviendo con su esposo. Yo me quedé embarazada y yo veía a Katy preparando la decoración para el baby shower de mi primera hija y ver su actitud, ¿no? De alegrarse, porque es fácil, creo yo, cuando te dicen llora con el que llora, pero reír con el que ríe puede costarnos un poco más, sobre todo cuando no recibes aún lo que tanto deseas y ves que otras personas sí que lo hacen, ¿no? Pero ella estaba ahí decorando y me acuerdo que hay una foto, hay un selfie donde estamos las dos y en esa foto ya estaba embarazada, no lo sabía, pero ya estaba embarazada, yo estaba a punto de dar a luz y alegrarse, ¿no? Cuando las demás personas están viviendo lo que tú deseas, eso es un desafío enorme. Tienes que ser intencional, ¿no? Porque al principio, cuando te dice las noticias, ay, no sé qué, fue esta embarazada. Bueno, señor, tenemos que hablar, ¿no? Pero sí que me acuerdo que inclusive porque por la misma fecha mi amiga de Málaga se quedó embarazada y me acuerdo que yo cogí y me fui a verla. Me acuerdo porque me hizo, pero para mí fue como sanador en el sentido, yo me voy a alegrar contigo, yo quería verla embarazada, entonces fui, cogí y me di un viaje y era por verla a ella embarazada, ¿no? Entonces en ese proceso tú estás diciendo, yo no tengo, pero bueno, me voy a alegrar por ti, ¿no? Pero es algo que tienes que hacer intencionalmente, ¿no? Y es decir, Señor, el Señor trabaja en ti también, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. ¿Qué mensaje les darías a aquellos matrimonios, familias que están pasando en este tiempo por este proceso de haber recibido un diagnóstico así o están esperando una promesa que recibieron y todavía no llega? ¿Qué les dirías? Bueno, les diría que si el Señor lo ha prometido, el Señor lo va a cumplir. Eso es sin lugar a dudas y que el proceso puede ser largo, puede ser doloroso, pero que no olviden que el Señor está con ellos y que aunque a lo mejor no tiene el resultado, ¿no? El resultado que esperamos, en el momento que esperamos, el Señor está con ellos. Muchas gracias, mi Katy, por haber estado con nosotros en esta mañana, en este espacio. Oro para que el Señor siga bendiciendo tu matrimonio, se haga más fuerte cada día, para que tus hijos sean bendecidos y el Señor nos permita caminar juntas en esta amistad que Él nos regaló hace muchos años. Muchas gracias por estar aquí. A todos nuestros oyentes de Algo para Decir, gracias por haber escuchado esta historia que realmente es ver la mano de Dios en cada detalle. Es por Él. Y es a pesar de nosotros. Él es fiel, cumple su palabra, no por mucho lo que podamos hacer, por mucho que podamos servir, es porque es papá y Él siempre es fiel. Así que deseo que esta historia les haya sido de mucha bendición y puedan compartir con la gente que necesite escucharlo. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima en Historias con Algo para Decir. Sei que os teus sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas
vezes tu és fiel. Deus de